Buenos días, pueblo de México. Hoy es 14 de agosto del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y les tenemos mucha información. Le cuento que el gobierno de Colombia rechazó la ayuda de la Brigada Rescatista del Ejército Mexicano ante el desastre del terremoto. Problemas en el paraíso. Benjamín Netanyahu se rebela contra Donald Trump. Y les cuento que el caso contra Alito Moreno sigue avanzando y por eso está tan preocupado por su fuero. Además, mi respuesta a Jorge Álvarez Maínez, que anda ahí ya como el Jeru, inventando teorías conspiranoicas. Y en la FEC del día, Omar García Harfuch desmiente un supuesto pacto con los hijos del presidente. Hoy es viernes y les cuento una bonita historia de superación. Cristian Castro y su graduación de la prepa. No se vayan, comenzamos. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto ha provocado una gran respuesta de emergencia. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, el gobierno de México se ha concentrado en apoyar a los connacionales afectados y en ofrecer ayuda humanitaria al país sudamericano. Pero lo que ha concentrado mayor atención e indignación es la decisión del presidente colombiano Abelardo del Espriella de no autorizar por ahora el ingreso de una brigada de rescatistas del ejército mexicano. Le cuento. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional para que el personal mexicano pudiera participar en las labores de rescate, algo que llama la atención porque nuestro país tiene bastante experiencia en este tipo de desastres. La brigada mexicana se mantiene preparada para viajar en caso de que Colombia modifique su decisión. El ejército no es la única organización mexicana que ha encontrado dificultades para participar. El grupo de Topos Tlatelolco tampoco pudo ingresar a la zona de emergencia y otros como Topos Azteca sí se encuentran en Colombia, pero llegaron como voluntarios, sin solicitar autorización del gobierno. Todo esto ha alimentado la discusión sobre los criterios utilizados por Colombia para recibir ayuda internacional e incluso han acusado al gobierno de un sesgo ideológico, aunque las autoridades sostienen que las restricciones responden a requisitos técnicos y de seguridad. Solo han autorizado la entrada de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel, países que casualmente tienen gobiernos conservadores alineados con el nuevo presidente colombiano. En contraste, los equipos de México, Brasil, Chile, Argentina y España, con gobiernos de izquierda o centroizquierda, no han recibido esta autorización. En medio de todo esto, México ya comenzó a facilitar el regreso de ciudadanos que se encontraban en Colombia durante el terremoto. La madrugada de ayer, jueves, el gobierno repatrió a 36 mexicanos a bordo de un avión militar. Además, por la tarde llegaron a Tijuana, Baja California, en un vuelo comercial, un grupo de menores del club de fútbol Pumas Baja. En total fueron 118 personas pertenecientes a los diferentes equipos de fútbol infantil quienes salieron del país sudamericano. En cuanto al apoyo, México ya envió 20 toneladas de suministros y en próximos días se espera haber enviado 58 toneladas. Según el corte más reciente, en Colombia suman 281 muertos por el terremoto y alrededor de 4,000 heridos. En México estamos con nuestros hermanos colombianos y lamentamos que su presidente sea tan negligente con su propio pueblo y en apenas una semana de su terrible gobierno, lo que se espera como un terrible gobierno. En noticias internacionales les cuento que hace apenas unos días el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desafió públicamente al presidente Donald Trump al rechazar puntos centrales del plan propuesto por Washington para la Franja de Gaza y establecer como condición para cualquier retirada militar el desarme total de Hamas. La postura representa una inusual discrepancia pública entre ambos gobiernos, luego de que Netanyahu calificara a Trump como su principal aliado dentro de la Casa Blanca. Al comenzar una reunión con sus ministros, el dirigente israelí dejó claro que su país no aceptará retirar sus tropas mientras Hamas conserve armamento.
Netanyahu sostuvo que el desarme debe ser completo y verificable, incluyendo armas pesadas y ligeras. Israel también mantiene actualmente el control del aproximadamente 70% del territorio de Gaza, según estimaciones de funcionarios israelíes, y el primer ministro aseguró que sus fuerzas continuarán actuando contra lo que consideren ellos amenazas. Aunque reconoció que mantiene conversaciones con el gobierno de Trump, Netanyahu advirtió que existen diferencias y dejó claro que Israel aceptará determinadas propuestas estadounidenses y rechazará aquellas que considere contrarias a intereses de seguridad. Pues se encontró con la horma de su zapato, tal para cual. La respuesta llegó desde Hamas. Bassem Naim, integrante del alto rango del grupo, aseguró que la organización mantiene su compromiso con la hoja de ruta abordada y reclamó el incumplimiento de sus principales puntos: detener los ataques, concretar la retirada israelí, abrir los cruces fronterizos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Naim pidió, además de los mediadores y al gobierno estadounidense, ejercer presión sobre Netanyahu para evitar que las diferencias políticas o electorales bloqueen el proceso. Y ojo con esto, porque Netanyahu busca reelegirse en los comicios legislativos programados para el 27 de octubre, los primeros desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron el actual conflicto. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial al rechazo de Netanyahu. Mientras tanto, desde Naciones Unidas, la situación fue descrita con mayor preocupación. El jefe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados señaló que existe un alto al fuego formal, pero que este no se refleja plenamente sobre el terreno, donde se siguen documentando posibles violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. A esta situación se suma la muerte de otro palestino de Gaza bajo custodia israelí. Organismos palestinos elevaron a 91 el número de palestinos muertos en prisiones israelíes desde octubre del 2023. Las autoridades israelíes atribuyeron este último fallecimiento a una condición médica, mientras la familia aseguró que el detenido gozaba de buena salud antes del arresto. Y las dimensiones de esta guerra siguen siendo brutales. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, los ataques israelíes han dejado hasta 73,000 palestinos muertos y 174,000 heridos desde el inicio del conflicto. Así que el enfrentamiento entre las posiciones de Trump y Netanyahu coloca nuevos obstáculos para la aplicación del plan estadounidense. Mientras Washington busca avanzar hacia una nueva etapa con Gaza, Netanyahu mantiene como condición el desarme de Hamas antes de aceptar cualquier retirada. Y miren, solecitos, con decisiones como esta también empiezan a quedar bastante claro quién termina imponiendo las condiciones. Y no parece ser Donald Trump. El presidente estadounidense hizo todo un despliegue para presentar su plan para Gaza como el camino a seguir. Pero ahora Netanyahu simplemente dice que no retirará sus tropas mientras no se cumplan sus condiciones. Pues miren, mucho anuncio, mucha ceremonia y mucho plan de paz. Pero al final Netanyahu parece recordarle a Trump quién decide. ¿Sí me ayudan con este? En noticias nacionales que hacen temblar a Alito Moreno, del que no duden que ya está prendiendo su veladora para pedir un falso asilo político en Estados Unidos, les cuento que las investigaciones por actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche sumaron nuevos capítulos esta semana, pues fueron detenidas 2 personas vinculadas a su administración por presuntas operaciones financieras fraudulentas. El lunes fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, contador y operador financiero de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del delincuente, delincuente sí, dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Espinosa también aparece relacionado con el arquitecto Juan José Salazar Ferrer, ambos investigados por la Fiscalía de Campeche por operaciones irregulares en torno a propiedades de Alito en esa entidad. 2 días después, en la Ciudad de México, fue capturado Carlos Alberto Medina Hernández, quien estuvo al frente de la comunicación social durante la administración de Alejandro Moreno. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche ejecutó una orden de aprehensión en su contra
contra por peculado y posteriormente fue trasladado al penal de San Francisco Covey. De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría participado en un esquema mediante el cual se desviaron aproximadamente 36 millones de pesos de recursos públicos. La Fiscalía también lo identifica como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos y ambos son investigados por el supuesto uso de empresas de facturas y operaciones simuladas, las famosas EFOS, para respaldar operaciones inexistentes. Hay unos angelitos. Y ojo, porque el asunto viene de atrás. En mayo de 2021 fue presentada ante el SAT una denuncia para investigar contratos celebrados durante el gobierno de Moreno con compañías factureras. El documento identificó operaciones por 59.9 millones de pesos realizadas entre 2017 y 2019 con 31 empresas y una persona física que aparecía en registros del SAT por emitir comprobantes relacionados con operaciones inexistentes. Pero además, eso no es todo, solicitos. Desde julio del 2025, la Fiscalía de Campeche mantiene una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas ante la Cámara de Diputados. El expediente señala al exgobernador por uso indebido de atribuciones y peculado, que son relacionadas con un probable desvío de 83 millones de pesos. No 83. Son 83.580.000 pesos durante su administración. En esa investigación aparecen otras 17 personas, entre ellas funcionarios de su gobierno. Y miren, además de que estas investigaciones podrían ayudar a explicar la hasta entonces inexplicable fortuna de Moreno, lo que describen las autoridades es un posible entramado que involucraría a múltiples personas y operaciones. Por eso, reducir todo automáticamente a una supuesta persecución política resulta bastante conveniente para Alito. Aquí existen carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y procedimientos que tendrán que resolverse ante las autoridades correspondientes. Ante las recientes detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las investigaciones contra personas cercanas al dirigente priista corresponden a las autoridades de Campeche y no a la Fiscalía General de la República. La presidenta también rechazó que una eventual acción contra Alejandro Moreno tenga carácter político. Si existen elementos sobre algún delito, corresponde a la Fiscalía actuar y al Congreso resolver lo relacionado con el fuero, se llame como se llame el implicado. Aunque para nuestra mala fortuna, en este caso se trata del presidente del PRI y su tremenda boca que no para de decir tonterías. Sheinbaum aprovechó además para cuestionar la estrategia política de Moreno y particularmente sus gestiones ante autoridades de Estados Unidos. Criticó que el dirigente priista haya acudido a ese país para presentar denuncias y solicitar el retiro de visas, en lugar de buscar respaldo dentro de México, y consideró que esas acciones exhiben la pérdida de credibilidad de quien encabeza un partido cada vez más disminuido electoralmente. Vamos con las palabras de la presidenta Sheinbaum. Se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI. O sea, ¿qué mexicano? Vean, o sea, imagínense, es presidente de un partido político, cuasi en extinción. Pero como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, es hasta da risa, pues. Se explica por sí mismo. Es ya el nivel más bajo de creer en México. Ya no cree en México, ni en los mexicanos. La verdad. Imagínense qué dirían los priistas de hace, ya no mucho, 10 años, de lo que está haciendo el presidente del PRI. En tanto, desde el Senado, Morena aseguró que el procedimiento de desafuero contra Alejandro Moreno continúa abierto. El coordinador parlamentario Ignacio Mier explicó que la solicitud fue devuelta a la Fiscalía y que Moreno presentó un recurso ante un juzgado que le concedió la razón en ese procedimiento. Sin embargo, sostuvo que esa resolución no elimina las investigaciones que forman parte del expediente. Y ya para cerrar este tema, el diputado Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, dijo en entrevista con Radio Fórmula
fórmula que no debería existir problema para colocar la solicitud como prioridad al reiniciar las actividades formales de la Cámara, pues hasta ahora es la única solicitud de juicio de procedencia. Y aquí apareció la jiribilla de siempre. Azucena Oresti presentó a Alito como el mayor opositor del gobierno e intentó llevar la conversación hacia otros casos. Sin embargo, Hugo Eric Flores explicó que se trata de procedimientos distintos. Una cosa son los juicios políticos y otra el caso de Alejandro Moreno, que corresponde a un juicio de procedencia sustentado en carpetas de investigación, o sea, solicitos. Podrán convertir a Alito en el mayor opositor perseguido, mártir o prácticamente Nelson Mandela de Campeche si quieren. Pero eso no desaparece los expedientes y las acusaciones tienen sustento. Tendrá que probarse ante las autoridades y si no lo tienen tendrán que desecharse. Lo que no se vale es pretender que ponerse la camiseta de opositor funcione automáticamente como un chaleco antibales frente a la justicia. Escuchemos la explicación. Suena muy conveniente, diputado, perdón. Sé que, bueno, pues a usted le llegan estos expedientes o estas solicitudes, pero suena muy conveniente, pues, que otras solicitudes que se han hecho, como contra Arturo Saldívar o Rubén Rochamoya o el propio senador Insunza, que pues ni iba a trabajar y que está relacionado, según Estados Unidos, con el crimen organizado, que todo esto se pase a segundo plano, bueno, Cuauhtémoc Blanco ni qué decir, y se ponga en primerísimo sitio a pues el mayor opositor del gobierno, diputado. Bueno, de los que te refieres, no se han presentado juicios de procedencia. Volvamos a recordar al auditorio que hay dos tipos de juicios. Uno es el juicio político y otro es el juicio de procedencia para retirar fueros constitucionales. Los juicios políticos tienen, digamos, otro camino. Entonces, no se ha reunido, por cierto, en el caso de la Cámara de Diputados, una sección previa integrada por diputados de las comisiones de Justicia y de Gobernación, que tienen que darle entrada justamente a los juicios políticos. Estamos hablando de los juicios de procedencia y bueno, nosotros hemos actuado diligentemente. Y en su gustada sección, personas que buscan lucrar políticamente de la tragedia, les cuento, mis solicitos queridos, que el presidente nacional de Movimiento Ciudadano anda de queda bien con la alcaldesa de Uruapan para ver si se anima a ser candidata por el partido al que representa. Pero antes de que les cuente lo bajo que caen, un poco de contexto. A partir de las declaraciones que hice en el programa 4 en el Hoyo, que se transmite por SDP Noticias, donde expresé mi opinión sobre el actuar de Grecia Quirós tras el asesinato de su esposo Carlos Manso, Álvarez Maínez quiso hacer su agosto, juntando hechos aislados para construir una teoría de conspiración que hasta ahora no coincide con lo acreditado por las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán. Maínez publicó una fotografía de la entrevista que en este espacio le realizamos al diputado federal Leonel Godoy de Morena y escribió: la misma periodista que patrocinada por el gobierno salió a calumniar y lanzar injurias contra Grecia Quirós, ahora entrevista sonriente al último político que Carlos Manso señaló y enfrentó en vida. Está claro de qué lado están. Pues vamos aclarando las cosas, Jorge. Primero, a mí no me paga el gobierno. Si tienes una sola prueba, preséntala. Y si no, no disfraces una insinuación de hecho. Segundo, en un espacio periodístico se puede entrevistar a Leonel Godoy, a Grecia Quirós, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, a quien sea, a quien resulte de interés informativo. Entrevistar a alguien no significa respaldarlo ni defenderlo. Y aquí aparece una contradicción bastante grande. Maínez acusa de calumniar y lanzar injurias, pero al mismo tiempo recurre a señalamientos que no acompaña con pruebas. Asegura que existe un supuesto patrocinio del gobierno sin presentar evidencia y utiliza una entrevista con Leonel Godoy para sembrar sospechas sobre el diputado simplemente porque Carlos Manso lo señaló y confrontó políticamente en vida. Es decir, toma una diferencia política para insinuar una posible responsabilidad en un homicidio que ninguna autoridad le ha atribuido a Leonel Godoy, alimentando además la narrativa de un supuesto móvil político que sostiene Grecia Quirós, pese a que las investigaciones apuntan a un móvil relacionado con el crimen organizado y hasta ahora no han acreditado la hipótesis política. Así que no, Jorge.
Una entrevista sonriente no es una prueba. Una fotografía no muestra una conspiración y ejercer el periodismo no significa pedirle permiso a un dirigente partidista para decidir quién puede sentarse frente al micrófono. Y hablando de personas que quieren lucrar políticamente con el asesinato de Carlos Manso, Maínez y su partido han estado muy pendientes del caso, aprovechando cada momento para ganar protagonismo. Primero, en noviembre del 2025, señaló directamente al gobierno de México por supuestas omisiones en la protección del alcalde. Pero hay que recordar que Manso sí contaba con protección federal y que su seguridad inmediata estaba integrada por policías municipales de Europa, a quien consideraba su gente de confianza. 7 de estos escoltas fueron detenidos por su probable participación en el crimen. Además, el jefe de escoltas, el militar en retiro, José Manuel Jiménez Miranda, se encuentra prófugo de la justicia y la Fiscalía de Michoacán ofrece 100,000 pesos de recompensa por información que permita su captura. Los elementos de la Guardia Nacional asignados a Manso realizaban tareas perimetrales de vigilancia. Así que, no, Jorge. La seguridad inmediata estaba en manos de policías municipales, mientras el gobierno federal participaba en el esquema de protección mediante la Guardia Nacional. El líder del PAN Naranja también hizo acto de presencia en la controversia por la reforma electoral aprobada en Michoacán. Sin vela en el entierro, Maínez presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma al considerar que busca obstaculizar una posible candidatura de Grecia Quirós. Eso sí, poco mencionan que la misma reforma contiene apartados sobre violencia política de género y candados frente a las posibles descalificaciones contra mujeres aspirantes, algo que también podría afectar a la alcaldesa de Uruapan. En fin, Jorge subió su videíto sobre la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y aprovechó para acusar a Morena de tener miedo del movimiento del sombrero. Otra vez, colgándose directamente la responsabilidad a Morena, aunque se trató de una decisión del Congreso de Michoacán. Pero ya el colmo de este agandalle político de Movimiento Ciudadano fue el informe de Grecia Quirós del pasado fin de semana, donde estuvieron presentes Maínez, Luis Donaldo Colosio Rojas y otros militantes. El evento tuvo más de tributo a la memoria de Carlos Manso que de un informe de gobierno, hay que decirlo con todas sus letras. Y no habría nada de malo si estuviéramos hablando de un acto oficial con recursos públicos, pero sí se utilizaron recursos públicos. Los naranjas incluso se sumaron a los gritos de gobernadora. Y aunque todavía no existe una candidatura oficial, el acercamiento político entre Movimiento Ciudadano y la alcaldesa de Uruapan es cada día más evidente. Le recuerda además que el diputado Leonel Godoy ya fue citado a declarar por la Fiscalía de Michoacán en calidad de testigo y que no se ha realizado ninguna imputación en su contra. Mientras, la principal línea de investigación señala un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación ante provocaciones del alcalde Carlos Manso. Lo único confirmado hasta ahora es que no hay un móvil político demostrado. Pero bueno, invito a Jorge Álvarez Maínez a ver la entrevista de este sábado. Puede ser que aprenda una o dos cosas de cómo se hace política y de cómo era hacer oposición en tiempos del PAN y del PRI en el gobierno. Y también le abrimos el micrófono si eso es lo que quiere. Le traigo la fake del día. Y en la fake del día les cuento que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desmintió haber negociado con alguno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para frenar investigaciones sobre una presunta red de huachicol fiscal. El señalamiento surge tras las declaraciones de un supuesto testigo protegido en la investigación contra los hermanos Farías Laguna. El sujeto, identificado con un nombre clave, que era Santo, y quien sería exdirector de la aduana de Tampico, señaló que un operador de la red le habló de un supuesto acuerdo entre Harfuch y el hijo del presidente. Según esa versión, el pacto habría permitido que la organización continuara con el ingreso ilegal de combustible al país. Pero Harfuch rechazó por completo esta acusación. Durante la conferencia mañanera del pueblo, calificó el señalamiento como totalmente absurdo y aseguró que nunca ha tenido ningún tipo de conversación con las personas mencionadas. Y ojo, con este pequeño gran detalle, solecitos, el testigo ni siquiera identificaba a cuál de los hijos de López Obrador se refiere y tampoco asegura haber presenciado alguna reunión o conversación. Él mismo reconoce que esa información se habría proporcionado por un tercero. O sea, literalmente
le contaron. El caso está relacionado... ¿Qué es esto? ¿Un reportaje de Anabel Hernández o qué? El caso está relacionado con la investigación de la Fiscalía General de la República contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como presuntos líderes de una red de huachicol fiscal que habría utilizado documentación falsa y sobornos para introducir combustible ilegal por aduanas de Tamaulipas. Manuel Roberto fue detenido en septiembre del 2025, mientras Fernando fue capturado posteriormente en Argentina. Así que hay que separar los hechos de las versiones. La existencia de ese supuesto pacto no está acreditada. Se trata de una afirmación incluida en el testimonio de una persona que, según su propio relato, conoció la información a través de alguien más. Corresponde a las autoridades investigar y determinar si existe algún elemento de prueba para corroborarla. Y hay otro detalle que llama mucho la atención, solecitos. Este no ha sido el único señalamiento contra García Harfuch. En los últimos días, en una misma semana, han aparecido distintas acusaciones intentando involucrarlo en asuntos delicados y varias de ellas ya han sido desmentidas públicamente. Resulta llamativa la sincronía. Será una casualidad, dirían algunos. Lo cierto es que en la política nada es casualidad. Así que no, solecitos, hasta ahora no existe evidencia presentada públicamente que demuestre que Omar García Harfuch haya pactado con los hijos de AMLO para frenar una investigación. El propio testimonio citado no acredita esos encuentros porque su autor no estuvo presente y admite que la versión le llegó por un tercero. Pero ya saben cómo funciona. Alguien dice que alguien le contó algo y de inmediato aparece la exclusiva súper secreta de la prensa conservadora. Vamos con el desmentido directo de Omar García Harfuch. En la investigación que se abrió contra los hermanos Farías, un testigo protegido habló de la relación del senador Adán Augusto López. La presidenta nos dijo que no se investigaba. Ese mismo testigo protegido habló de una negociación entre usted y el hijo del presidente, que se estaba ya solucionando y que por eso los buques estaban ingresando de manera más continua a la aduana de Altamira o de Tampico. Preguntarle concretamente, ¿usted reconoce alguna verdad en esta declaración del testigo? ¿Está diciendo la verdad? ¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente? Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad. ¿En ningún momento lo abordaron para tratar de negociar un acuerdo, digamos, para no investigar o no llevar a fondo este combate que hoy están haciendo? No solo eso, nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas. Es mi programa, Solecito. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿cuál es la canción del día? Oye, aquí en Foro quedamos de acuerdo que es viernes de migajear. Viernes de migajear, muy bien. Viernes de migajear, entonces hoy ¿A quién le vas a toca- migajear? A nadie, Ay, tristemente. bueno. Entonces, ¿Oh, sí? ¿cómo se llama? ¿Qué? 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 Bueno, ¿cuál es la canción del La día? canción del día es ¿De qué me sirve la vida? De Camila. ¿De qué me sirve la vida de cada? También, muy migajera, ¿eh? Yo quería otra canción, pero bueno. Pónganmela. Ahora sí. Cada momento voy trompezando en el desamor. ¿De quién es esa canción? Digo, vamos a cerrar con todo, que es viernes. Y también poner fin al debate de esta semana, porque ante la controversia que Luis Miguel es el mejor artista de México, ¿y soporta Miguel? Porque sí lo es. Y Don SDP me defendió de tus horribles insultos. Hacia Luis Miguel también. Vamos ahora con el... No voy a decir eso. Bueno, este es el papá. El papá de los pollitos es Luis Miguel. Este es el papá de los gallitos. El futuro licenciado ingeniero, el inigualable Cristian Castro. Les cuento que a sus 51 años, la verdadera voz de México
Terminó sus estudios de preparatoria y recibió su diploma de bachillerato durante una ceremonia realizada el pasado miércoles 12 de agosto en el Teatro Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Cristian retomó sus estudios tras haberlos dejado en su juventud porque se concentró en su carrera musical. Ya adulto, Cristian Castro cursó el bachillerato a distancia durante aproximadamente 2 años y medio mediante Prepa W, una institución mexicana de bachillerato en línea. La inauguración tuvo un significado especial para el cantante, quien describió la conclusión de sus estudios en este nivel como un sueño que tenía pendiente y tras recibir su certificado expresó su intención de continuar con su preparación académica y no quedarse únicamente con este logro. Salvo que el mismo Cristian Castro dijo que a él no le gustaba hacer nada, pero al parecer sí le gusta estudiar. Además, fue reconocido como graduado de honor y recibió una medalla al mérito por parte de la institución. Todo esto en un evento que reunió a familiares, amigos, estudiantes y algunos de sus seguidores. Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de su madre, la actriz Verónica Castro. Besotes a mi Verónica. Es Machuki, quien acudió como madrina de la generación y ofreció unas palabras durante la ceremonia, destacando la importancia de continuar con los estudios y de no abandonar los sueños, al mismo tiempo que felicitó a su hijo por haber concluido esta etapa. Y ojo, que la historia no acaba aquí, porque Cristian ya apunta a su examen de admisión sin trampas para continuar sus estudios en la UNAM el próximo año. Muchas felicidades al Gallito Feliz. Y eso ha sido todo por el día de hoy, solecitos. No se olviden de suscribirse, de comentar, darle like a este video si les gustó. Yo los veo mañana a las 10 de la mañana. Les tengo esa controvertida entrevista al diputado Leonel Godoy. No se la pierdan, 10 de la mañana por SDPTV. Nos vemos el lunes con el corazón por delante. Adiós.